Días para todos. Un agradecimiento muy especial a Julián Domínguez, a Lina, a Jaime Bueno, a Mónica de Greif, a todos los directivos y directivas de las cámaras de comercio de todo el país. Quería complementar la presentación de Humberto de la Calle y para eso quería empezar y traer algunas de las preguntas que nosotros como colombianos nos hacemos en torno a este proceso de paz. La primera pregunta puede ser, ¿por qué un gobierno decide tomar la decisión de buscar una salida política al conflicto armado en lugar de mantener la decisión exclusiva de acabar a los grupos insurgentes a través de la acción de la fuerza pública? Y hay dos razones básicas. La primera es que los avances de las fuerzas militares y la policía sobre las FARC y el ELN en los últimos años han sido impresionantes y la realidad no es la misma, la realidad que tenemos hoy no es la misma de hace 10 o 12 años. Entonces, esa superioridad militar presenta la oportunidad de buscar una salida política. Entonces, el contexto militar, el contexto diplomático, donde tenemos países vecinos que están dispuestos a comprometerse en la solución del conflicto armado interno, y el contexto político y social de Colombia hacen que el presidente de la República tome la decisión. ¿Por qué el contexto diplomático es importante? Porque todos los conflictos armados en el mundo, sin excepción, se resuelven únicamente cuando los países vecinos deciden comprometerse en esa solución. Los españoles duraron muchos años tratando de acabar a la ETA y solamente cuando Francia toma la decisión de cerrar las fronteras es que la fase final de la ETA empieza, digamos, a desarrollarse con más, de lucha contra la ETA, empieza a desarrollarse con más éxito. Y el contexto diplomático, ¿por qué? Porque las FARC y el ELN tuvieron durante muchos años oxígeno diplomático, político y económico en Europa, pero también en América Latina como consecuencia de que hubo muchos grupos insurgentes como consecuencia de la Guerra Fría. Ese oxígeno se fue agotando en la medida en que las guerrillas se fueron desmovilizando y negociando y en algunos casos accediendo al poder. Entonces los espacios que ellos tenían en América Latina, el apoyo que tenían en América Latina se ha ido agotando y ellos están en una situación que es la que le presenta al gobierno la mejor oportunidad para buscar una salida política. La otra pregunta que uno se puede hacer como colombiano es, ¿y qué están haciendo esas personas en La Habana? ¿Qué es lo que hace el equipo negociador? Nuestro trabajo no es lograr la firma de un acuerdo de paz. Si nosotros tuviéramos como única meta y como único éxito posible del proceso la firma de un acuerdo de paz, tendríamos que estar dispuestos a firmar un acuerdo de paz a cualquier costo. Y eso no es así. Nuestro trabajo es, todos los días, determinar la disposición y la capacidad que tienen las FARC y el ELN de ponerle fin al conflicto bajo unas condiciones y unos parámetros que son los que ha determinado el gobierno y los que han guiado las acciones de los equipos negociadores desde el comienzo de los procesos. Y esa es nuestra tarea todos los días, pero también parte de la tarea es ayudar o contribuir a crear esas condiciones, esa disposición y esa capacidad. Entonces, con esa visión se diseñó un proceso que es un proceso estándar a nivel mundial para acuerdos de paz, que tiene 3 fases. La primera fase es una fase secreta donde las partes se juntan y conversan de manera estrictamente confidencial para determinar si pueden ponerse de acuerdo en las reglas de juego y en los temas que se van a desarrollar. En el caso de las FARC, esa fase se desarrolló entre febrero y agosto del año 2012. La segunda fase es la fase pública de desarrollo de la agenda y la tercera fase vendrá tras la firma del acuerdo final que tiene que ver con la implementación y refrendación de los acuerdos. Uno de los retos más importantes que teníamos era
definir una agenda y poder escribir cuáles son los puntos que el gobierno ha estado dispuesto a desarrollar con las FARC como parte de la firma de un acuerdo final. Entonces, hay unos puntos que son muy obvios. Por ejemplo, el tema de víctimas, que tiene que ver con justicia. Lo que dice el Acuerdo General de La Habana de agosto 26 de 2012, que es el acuerdo que tiene la agenda, es que las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo porque nosotros no queremos que haya más víctimas en Colombia. Queremos parar el ciclo de violencia. Y lo que está escrito en el acuerdo y lo que se ha desarrollado en el punto 5 es, o tiene relación con los derechos de las víctimas, que son los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El otro punto obvio de la agenda era el punto del fin del conflicto, los temas que tienen que ver con desmovilización, desarme, reintegración. Esta es la primera vez que las FARC firman en un acuerdo que están dispuestas a dejar las armas, que están dispuestas a desmovilizarse, que están dispuestas a reintegrarse a la sociedad. El otro punto tiene que ver con lo político, y eso es natural. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que si las FARC lo deciden, puedan convertirse en un movimiento o en una organización política después de pasar el filtro de la justicia. Y únicamente podrán ejercer la política quienes hayan pasado los filtros de la justicia, y es muy posible que haya algunos de sus integrantes que nunca puedan ejercer la política. Eso está por verse. Y los otros temas tienen que ver con la implementación. ¿Por qué incluimos el tema rural? Incluimos el tema rural por dos razones. En primer lugar, porque en realidad hay una realidad en Colombia que tiene que ver con la vida diaria de 14 o 15 millones de colombianos que están en las zonas rurales. Mientras nosotros nos levantamos hoy y venimos a este evento, habrá cerca de 4 millones y medio o 5 millones y medio de personas que van a ir, van a trabajar 10 o 12 horas y ni siquiera reciben un salario mínimo. Mientras el promedio de pobreza en Colombia es del 30%, en las zonas rurales es de más del 52%, pero en las zonas donde hay un conflicto armado interno es más del 60%. Mientras el promedio de miseria en nuestro país es del 7%, en las zonas rurales es del 30%. 1 de cada 3 colombianos vive en la absoluta miseria en el campo colombiano, y en las zonas donde hay un conflicto armado interno ese índice es mucho mayor. Entonces, llevar el Estado y crear mercados y oportunidades de progreso, desarrollo y equidad en medio del conflicto armado interno es mucho más difícil que si se hace en condiciones de paz. Pero además, los temas que tienen que ver con la ruralidad hacen parte de la agenda histórica de las FARC, y eso es lo que los expertos en negociación llaman un puente de oro, una posibilidad, darle una posibilidad a la contraparte de tener un punto que le es importante, de tener una narrativa, sin que eso signifique que el gobierno esté haciendo concesiones que no debe hacer. Los avances sobre el tema rural ya están descritos en el video de Humberto de la Calle, pero yo quisiera simplemente decir que si uno fuera un empresario del campo en Colombia, vería la eventualidad de una firma al final de un acuerdo de paz como una enorme oportunidad. Los análisis del Consejo Privado de Competitividad, los estudios de Michael Porter sobre Colombia, Ecuador y países similares en América Latina, tienen una serie de recomendaciones sobre fuerza laboral, sobre capital, sobre el mercado de tierras y sobre tecnología. Y si uno hace un repaso de los acuerdos generales de La Habana, y especialmente del punto 1, ve que lo que hay es, en primer lugar, un bloque de compromisos para formación bruta de capital fijo, grandes inversiones que van a venir del sector público en infraestructura, pero en infraestructura va mucho más allá de las vías, en conectividad. Aquí de lo que se trata es de darle posibilidad a una gran parte del país de que se desarrolle. El desarrollo es conectar a las personas, conectar a las familias, conectar a las empresas. Ustedes que están en actividades empresariales y comerciales lo saben perfectamente. Si uno no está conectado, si uno está aislado, no puede desarrollar y ejercer las capacidades en las actividades actuales, ni mucho menos pensar en utilizar esas capacidades para otras actividades comerciales, económicas o sociales. Entonces, conectar
los municipios y las zonas rurales entre sí y conectar la Colombia rural con la Colombia urbana es una de las visiones fundamentales que estamos desarrollando a lo largo de este acuerdo, y es algo que debe hacerse con la firma de un acuerdo de paz con las FARC o sin la firma de un acuerdo de paz sin las FARC. El segundo bloque tiene que ver con acceso a tierras, con formalización de las familias campesinas, con capacitación, con acceso a tecnología, distritos de riego, etcétera, porque entendemos que la solución para sacar o para que las personas que están en condición de pobreza puedan salir de ella no tiene que ver con entregarles un pedazo de tierra. Eso ya se ensayó y no funciona. Hay que crear unas condiciones de contexto y dar a las personas una caja de herramientas para que puedan utilizar los recursos de una mejor manera. Entonces, en términos de competitividad, estamos dinamizando el mercado de tierras, siempre respetando la propiedad privada y a través de mecanismos de mercado. Estamos haciendo inversiones en infraestructura y en tecnología. Estaremos haciendo grandes inversiones en capital humano y en distritos de riego y tecnología que tiene que ver no solamente con lo agrícola y pecuario, que es únicamente la mitad del PIB, sino con todo lo rural. Es decir, los sectores de comercios, servicios, infraestructura, banca, que son la mitad del PIB rural, van a estar beneficiados también de la implementación de esta firma de los acuerdos. Y sobre esto ha habido muchas preguntas y muchas especulaciones. Por ejemplo, ¿será que en La Habana está negociando la propiedad privada? No. Lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Todas las mañanas los voceros de las FARC se refieren al acuerdo y muchas veces dicen cosas que no son ciertas. Entonces hay especulaciones, hay dudas sobre si estamos negociando la propiedad privada o la inversión extranjera o los tratados de libre comercio o las zonas de reserva campesina. Todos esos son puntos que hacen parte de su narrativa y que seguramente hacen parte de su ideología y de su visión de la política y de la sociedad. Pero esos puntos no se están negociando. No hemos tocado nada que tenga que ver con el esquema de propiedad privada. Es más, en el punto de desarrollo rural integral, lo que estamos permitiendo es que haya cooperación entre grandes, medianos y pequeños, entendiendo que las soluciones no son las mismas en todo el territorio nacional. Las soluciones para los llanos orientales requieren actividades productivas y agroindustriales de grandes extensiones de tierras por la calidad de la tierra, por las distancias, por las economías de escala y porque el tipo de cultivos que se van a desarrollar allá o que se desarrollan allá están compitiendo a nivel internacional con grandes explotaciones que son muy eficientes. Pero esa solución no se puede aplicar en Nariño o en el sur del Cauca, donde la estructura propietaria es de microfundio. Entonces no podemos aplicar la misma solución a todo el país. Lo que tenemos que tener es un esquema flexible donde utilizamos o buscamos economías de escala en diferentes partes de la cadena productiva. En el caso de Nariño tendremos que buscar fortalecer mecanismos de formalización y asociatividad para que la escala se dé en la comercialización, en el transporte, etcétera, y para que los grandes, los medianos y pequeños puedan convivir en una Colombia rural que sea más productiva. Tratados de libre comercio, pues obviamente no los hemos tocado. Sobre las zonas de reserva campesina se especuló mucho, ya lo dijo Humberto de la Calle. No hay nada en el acuerdo que cree una zona de reserva campesina. Lo único que se dice es las solicitudes para conformación de zonas de reserva campesina seguirán los trámites en las instancias del gobierno. Pero voy a ponerles un ejemplo bastante claro. Una cosa es la narrativa de las FARC hacia afuera y otra cosa es lo que está pasando en la realidad de los acuerdos. En ese discurso contra la globalización en los tratados de libre comercio, pues, digamos, en ese discurso se plantea una visión que es la visión de ellos. Voy a leer textualmente uno de los apartes del punto rural. Dice, la reforma rural integral, abrí comillas, se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria. Es decir, se adelantará en un contexto de globalización. En algún momento pensamos hace unos años que las FARC iban a escribir una frase donde decían que una reforma rural integral en Colombia se iba a adelantar en un contexto de globalización. Eso lo que demuestra es que aquí hay un gobierno y un equipo negociador que sabe qué está haciendo y para quién trabaja. Nosotros tenemos una visión clara de que aquí hay una gran oportunidad de tener un desarrollo rural, pero siempre protegiendo los intereses
de los colombianos de bien y los principios del sistema democrático y del sistema político y del sistema económico que tenemos, porque eso ni está ni estará en juego en los acuerdos de paz. El siguiente punto de la agenda sobre el cual hemos avanzado tiene que ver con el punto de participación política. Y ahí hay tres grandes bloques, lo que tiene que ver con participación política, participación ciudadana y con mecanismos de participación que sean más equitativos. En el tema de participación política, uno de los principales puntos que acordamos, y lo dijo Humberto de la Calle, es una tarea que tenemos pendiente los colombianos desde hace muchos años, y es la creación de lograr un acuerdo sobre un estatuto de la oposición. Desde la Constitución del 91 esa tarea está pendiente y ningún gobierno se ha podido poner de acuerdo con ningún Congreso para que tengamos un estatuto de la oposición. Una democracia moderna requiere unas reglas de juego claras entre gobierno y oposición, y nosotros no negociamos el estatuto de oposición con las FARC. Lo que hicimos fue acordar que si llegamos a la firma de un acuerdo final, vamos a tener un comité donde habrá un representante de cada uno de los partidos políticos. Si ellos se convierten en partido político, tendrán una silla en ese comité, serán uno de 12 o uno de 13, y ese comité definirá unos lineamientos para que el Congreso de la República tramite un proyecto de ley para que tengamos un estatuto de la oposición. Se habla también del fortalecimiento de movimientos sociales y de los mecanismos de participación ciudadana, pero la participación ciudadana entendida sobre todo y en primera instancia como el respeto a los derechos a los colombianos que en un momento dado no queremos pronunciarnos o participar. O sea, no tiene ninguna justificación hacer una marcha en una ciudad para protestar por algo, bloquear una vía o romper unas vitrinas. Entonces, aquí lo primero que estamos protegiendo es los derechos que tenemos todos los colombianos y sobre el marco legal actual en las normas de participación ciudadana, fortaleciendo algunos mecanismos para que los movimientos sociales puedan expresarse. Hay también la creación de unas circunscripciones territoriales especiales, sobre lo cual no se ha llegado al nivel de detalle, y sobre la participación política o la eventual participación política de las FARC, eso es un tema que se definirá en el punto del fin del conflicto. En el punto de narcotráfico acordamos básicamente tres cosas. En primer lugar, unos programas voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos, gracias, para que los campesinos que hoy están cultivando cocaína puedan hacer una transición de manera voluntaria hacia cultivos que sean cultivos legales, eso dentro del marco de la reforma rural integral. Pero el tema de que sea voluntario no quiere decir que el Estado está renunciando al uso de las herramientas jurídicas y policivas que hoy tiene. Hay una gradualidad y se va a invitar a estos campesinos que ejercen hoy estas actividades para que hagan una transición. Las personas desmovilizadas de las FARC contribuirán con esas actividades, pero si los campesinos incumplen o si no se acogen al programa, pues el gobierno mantendrá la posibilidad y se reserva el derecho y utilizará los mecanismos de fuerza, policivos y judiciales que hoy en día tienen. El segundo tema del punto de narcotráfico tiene que ver con la creación de unos programas de prevención de consumo de estupefacientes con un enfoque de salud pública, enfocados en los territorios o en las zonas del país donde vemos que los patrones de consumo son más preocupantes. Y el tercer punto tiene que ver con un compromiso de las FARC al desmantelamiento de las organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas, con el lavado de activos y un reconocimiento a que esa actividad ha financiado su actividad insurgente. ¿Qué viene ahora? Avanzar en la discusión del tema de víctimas, donde ambas partes han acordado unos principios. Aquí ha habido un reconocimiento de las víctimas, en primer lugar. Eso es un hecho histórico en sí mismo, y ha habido unas declaraciones de ambas partes de reconocimiento de responsabilidad. En paralelo estamos trabajando con unas comisiones de esclarecimiento y una comisión del fin del conflicto. Y ha habido mucho debate sobre por qué los militares están en una comisión para ponerle fin al conflicto con las FARC. Lo que estamos haciendo es trabajando el punto de víctimas y avanzando en la resolución del tema del punto del conflicto, que tiene que ver con desmovilización, con desarme y con reintegración. ¿Y quién es mejor que los miembros de las fuerzas militares, que los miembros de la fuerza pública, que han dedicado su vida a que nosotros los colombianos podamos mantener nuestra vida y nuestra libertad? Quienes conocen cuáles son los riesgos que representa estar sentado frente a estas organizaciones, y quienes conocen cómo operan estas organizaciones
para representarnos a los ciudadanos en los temas que tienen que ver con cómo se van a desmovilizar, cómo van a dejar las armas, cuáles van a ser las zonas de concentración, cómo van a ser esos procesos para que si llegamos allá, esos procesos se hagan manteniendo el orden público y la seguridad de las zonas donde van a ocurrir. Entonces, es un gran honor para nosotros como equipo negociador y creo que es un gran honor para nosotros como colombianos que tengamos una fuerza pública que se ha jugado la vida por derrotar a estos grupos insurgentes, que sigue utilizando todos los mecanismos legales y constitucionales y ejerciendo su obligación de protegernos, pero también que está dispuesta a buscar un camino de paz y de reconciliación. Eso demuestra una grandeza y una generosidad. ¿Qué es lo que viene? Una vez lleguemos a la firma, lleguemos a los puntos de fin del conflicto y el punto de víctimas que tiene o tendrá una discusión bastante amplia y que generará mucho debate, pues pasaremos al tema de implementación de los acuerdos tras la firma del acuerdo final. El punto de víctimas es un punto que tiene que ver con justicia. Y yo quisiera así aquí hacer algunas reflexiones. Todos los puntos de vista, todas las perspectivas que cualquier colombiano tenga sobre este proceso de paz, su percepción de justicia, de lo que debe pasar, son válidos. Y no solamente son válidos, sino son necesarios. Todos, de una u otra manera, hemos sido víctimas directas o indirectas del conflicto. Y tenemos derecho a tener rabia, tenemos derecho a tener resentimiento, tenemos derecho y tal vez obligación a tener desconfianza y tenemos derecho a tener miedo, porque es un paso enorme el que estamos dando. Lo primero es validar cualquier punto de vista y cualquier perspectiva y tener claro que necesitamos una conciencia de que somos nosotros, los colombianos que siempre hemos estado dentro del marco jurídico y la democracia, quienes debemos estar unidos y adelantar los debates de las cosas sobre las cuales tenemos diferentes de una manera respetuosa y constructiva. Y en segundo lugar, escuchar, porque aquí no hay una sola verdad. Aquí cada cual tiene su verdad y todas las verdades son legítimas y son válidas. Y lo que buscamos es una solución que le traiga enormes beneficios a la gran mayoría de los colombianos. Y el concepto que tengamos de justicia puede ser, para algunas personas, por ejemplo, el concepto de la justicia penal. Hay una persona que le causa un daño a la sociedad y tiene que haber una proporcionalidad entre el daño causado y la pena cumplida. Es ese concepto de justicia el que nos permitiría servir otros conceptos de justicia. Por ejemplo, ¿qué es justicia? Para una niña de 5 años que tenga 6 hermanos y esté hoy en el Putumayo viviendo en una choza, sin agua, sin educación y con comida escasa. ¿Qué es justicia para esa niña y cuál es nuestro deber como colombianos o como empresarios? ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer? ¿Justicia para qué? ¿Justicia para quién? Hay otro concepto de justicia muy clásico que dice que justicia es lo que es mejor para la mayoría. Y hay otro concepto de justicia que tiene que ver con equidad. Y el reto y la oportunidad que tenemos es el reto de construir una sociedad equitativa. Colombia es el segundo país más inequitativo de América Latina y uno de los países más inequitativos del mundo. Mientras en los últimos 10 años cerca de 11 millones de colombianos pasaron de estar en condición de pobreza en la clase media, todavía hay millones de personas que se levantan todos los días y no tienen que comer. Entonces, llevar el Estado y crear mercado en una condición de conflicto armado interno es muy difícil. Nosotros, si queremos dar el paso a ser un país moderno, un país próspero, un país progresista, un país equitativo, tenemos que resolver de alguna manera y de una manera responsable el conflicto armado interno. Y en este debate del tema de justicia, el equipo negociador no va a definir qué es o cuál es el concepto de justicia, porque no tiene ni ese mandato ni esa legitimidad.
Lo que va a salir de los acuerdos de La Habana son unas propuestas para que se tramiten a través del Congreso de la República y de ahí salga un marco de justicia transicional. Un sistema que nos permita hacer el tránsito, pasar a dejar de ser un país donde estamos dirigiendo los conflictos a bala, a ser un país donde dirimimos los conflictos de una manera respetuosa y constructiva. Yo quisiera, para cerrar, hacer una reflexión sobre cuál puede ser el papel de los empresarios y el papel del sector privado en lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Ya estamos viendo algo de lo que viene, y es la generación de una serie de reflexiones y una serie de debates que nos están obligando a nosotros a mirarnos como país. Es posible que las FARC y el ELN no sean el principal problema que nosotros tenemos como colombianos. Probablemente las FARC y el ELN son una manifestación de problemas más profundos que nosotros no hemos resuelto, y probablemente son distractores. Si nosotros estuviéramos en un momento en una situación donde no tenemos unos grupos guerrilleros, en ese momento tendremos que mirarnos al espejo como país y reconocer que hay unos problemas muy profundos que no hemos resuelto. El problema de la corrupción, el problema del sistema de justicia, el problema de las grandes inequidades. Y ahí vamos a tener que actuar de una manera diferente. Vamos a tener que actuar de una manera diferente porque vamos a tener que tener más conciencia y mucho más compromiso. Hace unos años, cuando nosotros estábamos trabajando en el proceso de reintegración, del cual además muchos de ustedes hacen parte a través de las redes que apoyan ese programa, estábamos en el Magdalena Medio contándole a unos campesinos cómo íbamos o queríamos implementar unos programas de generación de empleo y capacitación de desmovilizados con víctimas y con campesinos de la región. Entonces explicamos el proceso y al final de la reunión un campesino levantó la mano y me dijo: Frank, yo le quiero decir una cosa. Me dijo: mire, cuando yo era pequeño, esta zona la dominaban las FARC. Y yo era un adolescente y las FARC asesinaron a mi papá. Nosotros crecimos en medio de la pobreza, fuimos a la escuela, luego llegaron los paramilitares y eso fue horrible. Yo tengo 2 hijas y a mí me tocaba esconder a mi esposa y a mis 2 hijas en bolsas de basura por las noches para protegerlas de los paramilitares. Pero no lo logré. Una noche los paramilitares violaron a una de mis hijas. Yo tengo una finca pequeña y yo quiero poner a disposición mi finca para que los desmovilizados de las FARC o de cualquier grupo guerrillero de los paramilitares trabajen conmigo en mi finca. Entonces, pues a mí se me erizó la piel y le pregunté: ¿y usted por qué después de vivir el conflicto de esta manera, de haber sufrido tanto, está dispuesto a hacer esto? Y él me dijo: porque yo he vivido toda mi vida en medio del miedo y yo no quiero que mis hijas vivan la misma vida. Y yo creo que nosotros tenemos una oportunidad de ver las cosas diferentes y hoy en día, 5 años después, ese campesino en alguna región del Magdalena Medio está trabajando con desmovilizados de las FARC, que fue el grupo que asesinó a su padre, y de los paramilitares, que fue el grupo que violó a su hija. Entonces, a mí me surgieron 2 preguntas. Primero, ¿qué fue lo que nos llevó a nosotros como país a tener ciudadanos que tuvieran que vivir esas situaciones? ¿Qué es lo que ha fallado en ese sistema o en nuestro accionar? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tiene esa persona? ¿Qué es lo que tuvo ese campesino para tener esa capacidad de ver las cosas de esa manera? Y yo creo que él tiene, o en él habían 3 elementos que nosotros necesitamos como país. En primer lugar, una conciencia de separarnos del día a día de lo que son nuestros intereses y observar las cosas desde afuera, observarnos como nación para mirar la magnitud del reto y de la oportunidad que nosotros tenemos. En segundo lugar, un compromiso, y compromiso significa jugársela a fondo por las cosas en las cuales uno cree y estar dispuesto a sacrificar. Y en tercer lugar, una noción de suficiencia. Muchas veces pensamos que nosotros no tenemos la capacidad o no tenemos los recursos. En Colombia los problemas que tenemos no son problemas de plata, aquí hay recursos económicos, financieros, pero sobre todo talento suficiente para que nosotros transformemos este país.
país. Entonces, el papel del sector privado tiene que ver con eso, con esa oportunidad de transformación. ¿Cuál es el papel de las empresas? Uno puede pensar como pensaba Milton Friedman, que decía que el único papel del empresario es hacer utilidades. Pero Michael Porter ha demostrado que las empresas que más crecen, que más prosperan y que más dinero ganan son las empresas que invierten en su entorno. Las empresas que van generando un entorno donde los consumidores pueden educarse, pueden demandarse, pueden sofisticar, son las empresas que más prosperan. Y en Colombia, y ustedes son un buen ejemplo de eso, hay muchísimos programas de responsabilidad social empresarial, redes que se crean, empresas que empiezan a mirar sus indicadores más allá de los puros indicadores financieros. Hay que hacer eso, pero también hay que hacer mucho más. Yo diría que la función de los empresarios, la función de los comerciantes es comprometerse de lleno con sus comunidades, y la función de nosotros es ejercer la ciudadanía, y ejercer la ciudadanía es estar consciente de que somos responsables por todo lo que hacemos, pero también somos responsables por lo que dejamos de hacer, y estar consciente de que todos nuestros actos afectan de una manera u otra a los demás, y de que en conjunto podemos hacer algo diferente. Y yo invitaría a las empresas a que se comprometan con proyectos que van mucho más allá de los proyectos de corto o mediano plazo, para generar capacidades en las comunidades, para generar capacidades para que las personas puedan ejercer sus libertades económicas, sus libertades sociales, sus libertades políticas y sus libertades culturales. Y obviamente también necesitamos una transformación en el sector público, para que hablemos mucho más de servicio y menos de poder. Poder es poder servir a los demás. Y necesitamos que los ciudadanos y las empresas y los gremios se metan en lo público y se metan en lo político, haciendo veedurías, participando del diseño de las políticas públicas, exigiendo resultados. Yo cerraría diciendo que nosotros tenemos una gran oportunidad de transformar el país. No va a ser gratis. Tenemos que poner mucho, todos, desde donde estemos. Y los invitaría a que tengamos visión para pensar en grande, porque podemos hacer grandes cosas. A que tengamos carácter para fijar el rumbo. A que tengamos disciplina para ejecutar con método los planes que nos fijemos, y a que tengamos generosidad y grandeza para estar dispuestos a que sean otros colombianos quienes se beneficien de nuestros esfuerzos y de nuestro trabajo. Muchas gracias.